Bueno, buenas noches, espero que ahí me puedas estar escuchando después de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder activar el audio. Bueno, vamos a aprovechar este tiempito. Queremos hablar de lo que es escuchar desde el coaching ontológico, la importancia que tiene esta distinción, una competencia que si no la tenemos incorporada, hay que desarrollarla, es muy importante para lograr una comunicación efectiva. Y bueno, para empezar, armamos esta diapositiva en donde podemos tener ahí una oreja bien grande, podemos observar, en donde dice que escuchar es mucho más que oír. ¿Por qué? Porque oímos todo el tiempo entran sonidos a nuestro cerebro, pero escuchar va más allá de estos sonidos que pueden entrar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de interpretar. Y nosotros vivimos en un mundo interpretativo en donde estamos justamente dándole un significado a todo lo que vamos oyendo. Por eso empezamos diciendo que escuchar es mucho más que oír. En la comunicación tenemos dos facetas, una que es hablar y otra que es escuchar. Hablar se la va a considerar siempre como que es la más importante. Acá el que habla siempre toma el rol como que es lo más importante de la comunicación y cuidamos las palabras, es lo que nosotros queremos decir, pero escuchar no es menos importante, porque es lo que va a validar esa comunicación. Nosotros cuando escuchamos, acá lo explica claramente, en lo que sigue, cuando nosotros escuchamos, es una distinción que implica una parte biológica y una parte lingüística. En una comunicación, escuchar es lo que va a hilvanar y le va a dar el sentido a toda esa conversación, ¿sí? Porque nosotros vamos haciendo una imitación de lo que el otro quiere decir. Por eso cuando nosotros decimos la parte lingüística, esto tiene que ver con lo que vamos percibiendo de lo que el otro dice, ¿sí? El otro cuando habla, sabemos que habla con el cuerpo, sabemos de que va poniendo en palabras sus pensamientos, sus emociones, y esta parte lingüística nuestra es fundamental para ver qué quiere decir el otro, qué tipo de observador está haciendo, ¿no es cierto?, desde el coaching. Y la parte biológica tiene que ver con lo que es innato nuestro, que ya viene incorporado en nosotros, que es el oír. Entonces, si juntamos estos dos factores, vamos a poder formar esta distinción que es la escucha, ¿verdad? El objetivo de la escucha es acotar la brecha de las interpretaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, el que escucha viene ya también insertado en un mundo de creencias, en una cultura, y nosotros vamos a interpretar de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido, a lo que es conocido para nosotros y de acuerdo a lo que traemos, ¿no es cierto?, con nuestra historia. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos acotar. Me encantó esta imagen cuando encontré, porque acá podemos ver, yo puedo interpretar acá, a ver si podemos interpretar juntos lo mismo. Podemos hacer de cuenta que acá tenemos un coach y un coachee, ¿no es cierto? Podemos ver las letras en el cerebro del coach, que vamos a ponerlo mirando la pantalla, mano izquierda, y que tiene el cerebro lleno de letras. ¿Cómo están organizadas estas letras? De una manera. Nosotros vemos cuando él suelta su pensamiento, suelta las palabras, cómo en el cerebro del otro esas letras se van acomodando de manera diferente. Podemos ver que no van encajando en el cerebro del otro, por decirlo de alguna manera, en la misma ubicación. Esto nos puede dar a entender y nos muestra claramente cómo nosotros interpretamos a muchas veces algo que el otro no ha querido decir, ¿sí? Por eso es importante, como objetivo nuestro como coach, acotar esa brecha. Despojarnos nosotros de todo lo que podamos tener en nuestra cabeza, nuestros pensamientos,
y realmente darle el valor a las palabras de lo que el otro está queriendo decir. Muy importante el tema de esto de interpretar, ya lo vamos a ver ahora en lo que es una escucha efectiva, ahora ya vamos a ir ampliando, ¿no es cierto?, esto. Hay distintos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de escuchar. Nosotros como coach tenemos que cuidar la postura, tenemos que agudizar el entendimiento, tenemos que hacer al final una verificación, una confirmación de lo que hemos escuchado. Y la postura del coach acá es fundamental, tiene que ser una postura abierta. De hecho, tenemos que estar conectados con el aquí, con el ahora, tenemos que tener una apertura de nuestra parte, nosotros tenemos que evitar distraernos, tenemos que estar conectados, ¿sí? Nuestra corporalidad habla, no habla solamente la corporalidad del coaching. Así como nosotros podemos darnos cuenta de ciertas cosas en él cuando habla y podemos ver su coherencia, el otro también la percibe en nosotros. Entonces es importantísimo estar conectados, ¿sí? Escuchar con el alma, ponernos frente al otro, frente al coachí, con todo el ser completo, hacer silencios, hablamos con la mirada, no solamente con la palabra, hablamos con el cuerpo, y cuando nosotros nos distraemos, acá se nota, entonces tenemos que evitar todo eso, y bueno, ¿no es cierto?, conectarnos, fundamental. Debemos agudizar el entendimiento, no solamente el cuerpo, y estar conectados ahí, esto va a implicar también nosotros tener que poder despojarnos de toda nuestra historia, de todos nuestros problemas, de todo lo que nos esté pasando, nuestras preocupaciones. No podemos estar pendientes de que si se está haciendo la noche, que tengo que volver, que no cerré la puerta, que no le di de comer los perros que quedaron afuera, y no, nosotros tenemos un desafío muy grande ahí como coach, que es poder identificar y poder ver qué tipo de observador está haciendo el coach, y con toda la historia que él me está contando, con todo este cuento que él se ha creído, con todo este cuento que a él le han contado, él nos está transmitiendo todo esto, y nosotros, si no nos despojamos, no nos desprendemos de nosotros mismos, si no dejamos nuestra mente en blanco, si nosotros no nos conectamos, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque no nos conduce a buen puerto, el éxito es difícil lograrlo. Escuchar la estructura interpretativa del coaching. Para escuchar la estructura es importante agudizar este entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver justamente qué es lo que el coaching está interpretando de su propia vida, qué es lo que él interpretó a lo largo de su historia, qué es lo que él ha creído, porque él está inserto en una cultura, en una creencia que él ha formado en su vida, y eso es lo que él nos viene a contar. Todo lo que él cree, él va a venir cargado de juicios, él va a venir cargado de un ser que puede tener más un papel víctima que responsable, porque si está al frente nuestro y nos está necesitando, es justamente, nosotros no nos olvidemos de dónde salimos, cuando nos estuvimos formando, y cuando nos estamos formando, llegamos con el papel de víctima, de que todo lo que nos pasaba y todo lo que nos pasó fue a causa de lo otro, tuvimos que cambiar de observadores para poder revertir ciertas situaciones, y nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos tratando de transformar, que la persona logre transformarse cambiando justamente de observador. Entonces, escuchar qué estructura interpretativa el coaching está teniendo, ¿sí? Debemos escuchar los intereses y las inquietudes. ¿Con qué intención me está diciendo todo lo que me está diciendo? ¿Cuáles son sus intereses? A ver, ¿para qué vino? ¿Qué es lo que él está queriendo lograr? ¿Qué inquietudes está teniendo? ¿Qué es lo que a él lo lleva a hacer el quiebre que él me puede estar presentando? Nosotros con una buena postura, cuando agudizamos el entendimiento, podemos ver el quiebre que él está teniendo.
El quiebre habla por sí solo, cuando nosotros logramos ese espacio, ¿verdad? Debemos escuchar su emocionalidad y su estructura de coherencia. Es un ser emocional, viene cargado, viene dándole a través de sus emociones sentido a todo lo que a él le pasa. Entonces, ¿qué significa todo esto que él nos está contando en su vida? ¿Qué coherencia está teniendo entre lo que dice, entre lo que piensa? Tenemos al ser completo al frente nuestro, cómo está hablando su cuerpo, son cuestiones que nosotros no nos puede parar por alto. Nosotros tenemos que tener una escucha activa, ya lo vamos a ver más adelante a esto. Y todos estos aspectos es muy importante que no se nos escapen, ¿verdad? Por último, debemos hacer una verificación, un chequeo, una confirmación nosotros de lo que hemos escuchado. Parafrasear lo que dijo a través de las preguntas, ver si lo que nosotros interpretamos es lo que él realmente quiso decir. Si nosotros no estamos agudizando nuestro entendimiento y nosotros estamos llenos de nuestra historia en el momento, que no estamos presentes, no estamos conectados, es muy posible que a la hora de confirmar la escucha no coincida con lo que él nos quiso decir. Y acá el espacio ya no es lo mismo, porque normalmente nos pasa siempre que nosotros decimos cosas y sentimos que el otro no nos está escuchando. Entonces automáticamente ya no nos abrimos, dejamos de contar cosas porque notamos que no es importante lo que estamos diciendo, empezamos a sentir que ¿para qué lo voy a decir? Entonces tenemos que tratar de evitar eso en el coaching, ¿sí? Importante la verificación y ver con preguntas, asegurarnos de que hemos estado conectados, ¿verdad? Los tipos de escucha pueden ser dos, como venimos diciendo. Puede que sea una escucha efectiva o puede que no lo sea. Eso va a depender de nosotros. Eso sí es pura responsabilidad del coach. ¿Por qué? Porque una nos va a llevar a un resultado óptimo y la otra no. Si nosotros estamos teniendo una escucha intermitente, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos seleccionando lo que queremos decir, lo que queremos escuchar, lo que el coach dice, perdón. Si nosotros estamos seleccionando lo que él quiere decir, esto me interesa, esto no, esto puede ser, esto que no estamos conectados, no vamos a llegar a ningún resultado, ¿sí? Si estamos ausentes, tampoco va a ser efectiva esta escucha, porque no puedo poner mis huesos frente al coachee y yo estar en otro mundo, estar en otra historia. Yo también tengo una historicidad, es verdad, pero yo necesito dejar de lado todo lo que me pasa a mí para poder conectarme. Entonces, estoy, pero no estoy. ¿Cómo es esto? Ausente. No me sirve. Estoy presente en cuanto al cuerpo, pero también como la corporalidad me va a mandar al frente, tampoco vamos a poder tener esta comunicación efectiva, ¿sí? Otro tipo de escucha que no nos va a llevar a un buen resultado, a buen puerto, es la previa. Somos expertos en emitir juicios, expertos en enseguida juzgar, y nosotros no podemos idealizar y hacer, crear un mundo en el otro que todavía ni lo empezó a contar, ¿sí? Es importante despojarnos, vuelvo a decir nuevamente, desprendernos de todo lo que pueda, según nosotros, dar un significado a lo poco que pudo haber dicho o no. Nosotros vemos una persona y enseguida estamos ya enjuiciando o estamos ya idealizando y estamos pensando, conversaciones internas, empezamos con nuestras conversaciones internas que no nos conducen a nada. Nosotros como coach, este tipo de escucha, tenemos que manejarlo, tenemos que saber manejar nuestros pensamientos, nosotros tenemos que manejar nuestras conversaciones internas, porque si no, no podemos llegar a justamente lo que sí nos va a llevar a un resultado óptimo, como es una escucha efectiva, una escucha empática, una escucha activa,
¿sí? La escucha empática es imposible tenerla si nosotros no somos personas compasivas con el otro, personas amorosas, ¿sí? Si no tenemos amor difícil. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro. Nosotros tenemos que conectarnos con nuestras emociones, con las emociones del otro. ¿Sí? Si el otro nos está hablando de un dolor, nos está hablando de un sufrimiento, nos está hablando... Y nosotros tenemos que serlo. Ojo, no hablo de comprarle la historia y no hablo de enredarme en la historia del otro, pero sí poder entender su dolor como algo que a él no le está permitiendo avanzar, o esos miedos de los que nos está contando, tomarlo como lo que realmente es, una historia, un cuadro que él se está pintando en su mente y que no le permite avanzar porque justamente está viendo posibles soluciones negativas. Entonces, debo ponerme en lugar del otro, ¿sí? Nuestra escucha tiene que ser activa, nuestra escucha tiene que ser ahí, presente. Nosotros debemos de tener paciencia, nosotros debemos estar conectados, despojándonos de todo, por eso es importante los aspectos que veíamos anteriormente. La escucha activa es la que estamos presentes en cuerpo, en mente y en alma. Esa es la escucha activa, ¿sí? Esa es lo que nos va a llevar a un buen resultado, a un resultado que queremos alcanzar y que el coachee se va dando cuenta de que estas sesiones le van sirviendo. Que bueno, se siente escuchado, no se siente juzgado, enjuiciado, porque nosotros toda esta escucha es la que nos va a llevar y nos va a conducir después a unas preguntas poderosas que vamos a hacer de que, como dice Leo, un clavado hacia adentro y que pueda explorarse y que pueda encontrarse consigo mismo y que pueda encontrarse con este tipo de observador que está haciendo en el momento, ¿sí? La escucha activa, entonces, por lo tanto, podemos decir que es la base de una conversación constructiva entre el coach y el coachee. Y para esto también me encantó esta imagen, cuando fui buscando las imágenes fui pensando en que hablen por sí solas y podemos ver estas dos piezas de puzzle en cada cabeza, poniendo que tenemos al coachee, al coachee y al coach, cómo cada uno desprende lo suyo y encaja perfectamente. Esa va a ser la base, ¿sí? Ahí tenemos al coach que escucha, al coachee que habla, el coach conectado con su coachee, y las piezas encajan perfectamente. Me encantó, la conversación constructiva va a depender de esta base. La base es la escucha justamente que estamos teniendo en esta conexión con el otro, ¿sí? La empatía, esta imagen también habla por sí sola, donde podemos ver cómo el señor se pone los zapatos de la señora, que esto es todo un tema y ahora la comprende, y acá nos sentimos muchas veces las mujeres, el hombre con su objetividad y la mujer que va mucho más allá, entre que hablamos demasiado, entre que pensamos demasiado, sacamos conclusiones demasiado, nunca nos sentimos comprendidas. Y el hombre no puede entender de dónde sacamos tantas historias y tantas cosas. Y como nosotros trabajamos con esta diferencia de sexo, diferencia de género y demás, es importante como mujer poder entender esto de cómo funciona el hombre, y el hombre es importante entender de todo cómo funciona la mujer, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay mucho para hablar, para hacer un aula bien amplia y muy grande, cómo funciona cada uno. Por lo tanto, vamos a decir que una comunicación eficaz va a ser el resultado de la comunicación directa, más la escucha activa, más las preguntas poderosas, ¿sí? Una comunicación directa no solo va a tener que ver con las palabras, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el énfasis que se le pone, el tono de voz y la corporalidad. Nosotros podemos decir muchas cosas
pero el tono de voz cuando no lo acompaña o el cuerpo no está acompañando lo que estamos diciendo, la comunicación cambia. Es fundamental que haya una coherencia en todo esto, la escucha activa, estar conectados, estar ahí, a poder hacer el silencio para escuchar al otro, poder darle lugar a que pueda sacar sus emociones, que pueda sacar sus pensamientos, que pueda sacar todo lo que le está pasando. Va a depender justamente de esta escucha, va a depender del lugar que el coach le pueda estar dando. Y las preguntas poderosas que, bueno, que son las que van a llevar a que el otro cambie de observador, ¿verdad? El coach va a cambiar de observador, va a cambiar este estar siendo a través de esta comunicación eficaz que pueda tener. Bueno, ahí tenemos el cliente, viene todo enredado, el cliente que llega con todo, esta confusión, todo de no saber cómo desenvolver, cómo salir, cómo lograr las metas, los objetivos, cómo resolver situaciones familiares, cómo empezar a decidir. Bueno, el coach ahí va a ir hilvanando en su carretel, dándole el significado que realmente tiene cada palabra, para poder ir, ¿no es cierto?, no lo vamos a aconsejar, esto que nosotros vamos sumando al carretel, no es para aconsejarlo, no es porque nosotros no podemos darle la solución, nosotros le vamos a dar herramientas, ¿sí? Le vamos a estar dándole con esta escucha la herramienta para que él pueda encontrarse, para que se escuche a sí mismo lo que está diciendo, porque nosotros no olvidemos que somos personas que nosotros reiteramos y repetimos y no les damos significado. Viene muchas veces un coachí y te dice, bueno, lo que pasa es que estoy agotado, mi paciencia se agotó, y a nosotros nunca nos crearon, no fuimos creados con un contenedor de paciencia, eso no se acaba, es un recurso renovable y muchas veces nos cuesta hacer esta mirada y ver esto. Con una escucha activa, con una comunicación eficaz, podemos hacer ver estas cosas en el otro para que cambie de observador y empiece a escuchar lo que está diciendo, ¿no es cierto? Para cerrar, me encantó esto, vamos a cerrar con esta frase que dice que a través de la escucha podremos desarrollar conciencia en el coachee, nuestro objetivo, de tal manera que logre planificar, proyectar y establecer objetivos medibles, haciendo florecer el sentido de su vida. Nosotros debemos lograr que el coachee se vaya planificando, que se vaya proyectando, estableciendo objetivos medibles que le den sentido a su vida. Cuando él llegó a nosotros, llegó sin saber qué hacer, llegó sin saber cómo resolver ciertas cosas. Entonces, nuestro objetivo debe ser eso, lograr esta transformación, no el cambio, no esto de sacar una cosa y poner otra, ¿sí? Sino una transformación. La transformación nos lleva a no volver atrás. La transformación ya está, no soy lo mismo de antes, hay una convicción de lo que quiero hacer, ¿sí? Y me encantó esto de los corazones, en donde lo vi como el trabajo nuestro, ¿no? Fijémonos un corazón dentro de una maceta, en donde dice que no tiene que encajar. Y esto lo relacioné, ¿sabes cómo? De la siguiente manera. Yo como coach no le puedo hacer encajar, no puedo hacer que encajen mis ideas y toda mi conversación y todo lo que yo creo en el coaching. Yo no puedo, porque somos seres únicos, somos seres, cada uno con historicidad, por eso somos seres singulares, cada uno, ¿no es cierto?, con sus propias cosas. Entonces nosotros lo que debemos hacer es que florezca su corazón en su vida. Nuestro corazón viene apagado. ¿Por qué viene apagado? Porque a nosotros nos dijeron cómo teníamos que hacer las cosas, y del momento en que a nosotros nos dicen cómo debemos hacer las cosas,
nos preguntamos muchas veces si debe ser así, si está bien. Nosotros hacemos lo que nos dicen porque así nos criaron. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ahora? Decimos al coaching, no, vos tenés que sacar la mejor versión de vos mismo. Buscá a ver quién sos, florecé, empezá a buscar vos tus propios proyectos, establecer de tus objetivos, empezá a planificar, busca tus talentos, vos tenés dones, estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no estás pudiendo hacer? Por eso es importante, pero todo esto no podemos resolverlo, no podemos lograr todo que florezca su corazón sin escucha activa, ¿sí? De ahí es muy importante en la comunicación, el silencio, la quietud, el bajar un cambio, el esperar y darle un lugar al otro para que pueda expresarse, ¿sí? Desde ya, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo en una próxima.